Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al 18º capítulo de Conecta RH, el espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y crecer juntos. Soy Rodrigo González, líder de la comunidad de recursos humanos y anfitrión de Conecta RH. Este ciclo de webinares lo hemos diseñado con muchísimo cariño para conectar con profesionales de todas partes del mundo. Aquí, cada miércoles exploramos las tendencias más recientes, compartimos las mejores prácticas y, por supuesto, abordamos los desafíos actuales que enfrenta nuestra comunidad. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de esta vibrante comunidad y seguirnos cada miércoles para aprender y crecer juntos en este valioso intercambio de ideas. Hoy día, el Conecta RH nos trae el Zoom de capacitación, upskilling y reskilling en la era digital con Andrés Blake. Un seco, es CEO de Upskill OTEC con foco en innovación, transformación digital y agilidad. Andrés es ingeniero comercial, MBA, diplomado en gestión de innovación y tecnología, además de diplomado en manejo de aula y evaluación de los aprendizajes. Fue decano de la Facultad de Negocios y Marketing de la Universidad del Pacífico, director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios y docente por más de 20 años de la Universidad Alberto Hurtado y del IED Business School, además de coach organizacional, todo un experto en formación y aprendizaje sin duda. Además, es fanático de la Fórmula 1 y de la Premier League. Se declara enamorado del sur de Chile y va de camping todos los años al lago Puyehue junto a su familia. Es un bellísimo panorama. Andrés, qué gusto tener esta mañana contigo para poder compartir sobre formación y aprendizaje. Muchas gracias, Rodrigo, por esa extraordinaria bienvenida que me has dado. Muchas Qué, gracias. qué gusto poder compartir. La verdad, tenemos un desafío muy grande. La verdad que a mí me encanta poder hablar sobre capacitación, sobre formación, sobre aprendizaje en un espacio hoy día en el que la verdad estamos sumergidos en esta era digital que nos desafía además no solo en la forma como aprendemos, sino también los conocimientos que tenemos que ir adquiriendo. Así que qué mejor que tenerte esta mañana para poder seguir aprendiendo sobre este tema. Sí, yo creo que tenemos tremendos desafíos contextuales, organizacionales, nuevas leyes laborales, tecnología que avanza vertiginosamente y finalmente la capacitación es el medio para lograr alcanzar y ponerse al día en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que está tocando un tema súper crucial que recobra mucha fuerza y que hay que mirarlo con detención y con estrategia. Exactamente, me cuelgo de eso porque uno de los desafíos que tenemos en las áreas de recursos humanos es vincular nuestra estrategia de capacitación con la estrategia de negocio. No sirve hacer capacitación porque sí, no puede ser un objetivo en sí mismo, debe estar vinculado necesariamente con el negocio. Así que queremos escucharte para poder aprender más. Los invitamos a todos y todas a hacer sus preguntas a través del foro preguntas y respuestas y por supuesto a compartir sus inquietudes y sus opiniones a través del chat. Andrés, por favor, te queremos escuchar. Súper, voy a compartir pantalla y me confirmas, por favor, Rodrigo, si se carga la presentación. Ahí ya la estamos viendo. Perfecto. Súper. Bueno, en realidad el título queda chico. Upskilling, Reskilling ya no es solamente para la era digital y por eso le agregué el I más, ¿no? Porque estamos viendo hoy día un contexto organizacional sumamente desafiante, en particular para las áreas de recursos humanos. Vemos cómo, de alguna manera, nuevas leyes laborales nos desafían a cambiar culturas organizacionales y desde esa perspectiva también nos desafían a replantear nuestros programas de capacitación y la forma en cómo nosotros nos aproximamos a estos cambios culturales que estas nuevas leyes nos imponen. Pero no solamente tiene que ver con las nuevas leyes, tiene que ver con un contexto que nos desafía permanentemente desde el punto de vista de mayor incertidumbre, mayores niveles de cambio en donde tenemos que ir desarrollando competencias y habilidades distintas a las que probablemente hace años atrás desarrollábamos, ¿no? Y quiero partir con una frase inspiradora, ¿no? Nosotros los que trabajamos en el mundo de la capacitación y hemos estado trabajando en la educación durante años, tenemos un desafío enorme. Y es el medio, claramente, yo comparto 100% de la frase de Nelson Mandela, es el medio para cambiar el mundo.
¿no? Y ese propósito es el que nos mueve en todos los niveles de la capacitación, desde la educación primaria, secundaria, universitaria, técnica, profesional y finalmente la que se da en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, la invitación es como también a inspirarse de la importancia y significancia que tiene cada vez que nosotros desarrollamos programas de capacitación y cómo los alineamos con estos desafíos que las organizaciones enfrentan y que en definitiva nosotros, las personas, somos las que estamos permanentemente enfrentados a resolver, ¿no? En esa lógica, vamos a hablar de upskilling y reskilling como medios, como procesos dentro de un programa de capacitación. Pero la verdad es que la profundización del análisis de cómo tenemos que plantearnos los programas de capacitación en el día, en los tiempos que corren, es un poquito más profundo que solamente el upskilling y el reskilling. Tenemos tecnología disponible a nuestro servicio que finalmente nos ayuda, pero no es en sí mismo el fin por el cual nosotros tenemos que hacer la capacitación. Es el medio que nos permite avanzar más rápido o actualizar de una manera mejor a nuestros colaboradores en todos los niveles de la organización. Pero para poder entender estos términos en inglés, llevémoslo al castellano antiguo y hablemos de upskilling y reskilling como dos enfoques. Primero, de punto de vista de la formación, son dos formas de abordar una capacitación, para que los colaboradores puedan adaptarse a estas necesidades cambiantes del mercado laboral y de la organización, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo que estamos entregando son elementos, componentes que le ayudan a las personas a tener habilidades, competencias o actitudes hacia cambios, hacia los cambios que estamos viviendo y de qué manera la organización compite, se hace más productiva y se hace más eficiente a la hora de competir en los mercados donde opera, ¿no? Y aquí una frase notable de Charles Darwin a partir de las conclusiones que él hace en la teoría de las especies, ¿no? Donde él plantea claramente que no se trata de ser el más fuerte ni el más inteligente, sino que el que se adapta mejor y se adapta más rápido. Y por lo tanto, desde esa misma perspectiva, el upskilling, reskilling cumplen un rol fundamental en ese proceso de adaptación. Vamos a ver de qué se trata con una de ellas. El upskilling se refiere fundamentalmente a un proceso de aprendizaje, ¿no?, que los colaboradores tienen cuando adquieren nuevas habilidades para desempeñar mejor lo que ya hacen, ¿no? Por ejemplo, un equipo, un área que incorpora un programa de liderazgo o un programa de trabajo en equipo, un programa de comunicación efectiva, en lo que ellos hacen, mejoran sus habilidades para poder relacionarse, para poder coordinarse mejor. Eso es un proceso clásico de upskilling, lo que llamamos la capacitación más normal, lo que probablemente muchos de nosotros hacemos con mucha habitualidad. Incorporamos herramientas para fortalecer ciertas actividades que nosotros realizamos. Hacemos un curso de inteligencia artificial, o hacemos un curso de agilidad, o hacemos un curso de innovación, etcétera, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, son aquellas componentes que están dentro de lo que yo ya sé hacer y donde yo me muevo y que me permite ser más eficiente, nuevas metodologías, nuevas herramientas, más eficiencia y más productiva. Y el reskilling se refiere a un proceso de aprendizaje un poquito distinto, que está más asociado a lo que estamos viviendo desde el punto de vista del contexto, porque es asumir o adquirir nuevas capacidades para asumir nuevos roles, ¿no? Y especialmente cuando estos trabajos se vuelven obsoletos, ya sea por la automatización, ya sea por la digitalización o la tecnología, o porque van cambiando ciertos comportamientos y ciertas conductas de las personas, apoyados en la tecnología. Voy a ir a un ejemplo. El clásico ejemplo que vemos hoy en día en los supermercados con las cajas de autopago, ¿no? Han crecido los espacios de cajas de autopago y se han disminuido las cajas de atención directa a personas. Bueno, reskilling sería el caso de una cajera que pasa a estas áreas de autopago a asesorar a las personas para ver cómo tienen que hacer su proceso de pago, ¿no? Entonces ella tiene que adquirir habilidades relacionales distintas, un enfoque hacia el cliente, centrada en el cliente, que hace que su rol de cajera clásico ya no lo cumpla como porque ya no se requiere, pero sí se requiere el apoyo al cliente al momento de que él tiene que pasar los productos por el escáner, ¿no? Muchas veces ahí uno se enreda en la forma en cómo tiene que pasar o tiene que mostrar un carnet de si es que está comprando alcohol, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un asistente. Ella cumple un rol distinto, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, se puede entregar reskilling para que esas capacidades nuevas las pueda adquirir y pueda desempeñar bien su rol. Y ese es un caso muy clásico también desde el punto de vista del reskilling. Entonces tenemos por una parte
fortalecer habilidades para nuestro rol actual o fortalecer competencias, habilidades para cumplir roles diferentes, dado que está cambiando la forma en cómo estamos desarrollando algunos trabajos. En esa lógica, entonces, ambos procesos son procesos de capacitación y ambos representan un medio, una forma, un camino que son habilitantes para desarrollar a los colaboradores y realizar estos cambios que necesitamos hacer dentro de la organización, cambios de conducta, instalar nuevas prácticas, alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, tal como planteaba Rodrigo al inicio, ¿no? Es un medio para alcanzar estos objetivos estratégicos y, por lo tanto, de qué manera alineamos ese medio, como cualquier otro medio que utilizamos, ¿no? Para alcanzar esos objetivos estratégicos a raíz de las necesidades que tienen nuestros mismos colaboradores y de las competencias que nosotros como compañía tenemos que desarrollar para alcanzar la productividad que necesitamos alcanzar. Ahora, analicemos un poquito el contexto. Y aquí no voy a entrar en el VUCA ni en el VICA, que eso me imagino que ustedes ya lo manejan con mucho conocimiento. Quiero centrarme en aquellos aspectos que me parece a mí que hacen que se constituya un contexto muy desafiante para las áreas de personas en este ámbito de la capacitación, del upskilling y del reskilling. Lo primero es decir que la pandemia nos cambió todo, ¿no? Y por lo tanto nos plantea un escenario de más incertidumbre, mucho más constante y permanente del que veníamos acostumbrados. Probablemente cambió las formas de trabajar. De hecho, estos programas de seminario antes eran muy raros que lo hiciéramos. Normalmente nos convocábamos en un hotel o en una sala y nos juntábamos todos, lo cual tenía ciertas ventajas, pues nos tomábamos un cafecito y podíamos conversar en una relación distinta. Pero aquí podemos llegar a más gente, probablemente tenemos gente de Perú, de Colombia y de muchos otros países que no habrían tenido posibilidad de participar en ese tipo de actividades. Entonces, de alguna manera hay un cambio, hay una forma de trabajar, de hacer las cosas distintas y los relatores que trabajamos en el mundo de la capacitación tuvimos que adaptarnos a trabajar en una lógica virtual y ahora mirar una cámara como si fuéramos famosos de televisión y no tener las audiencias donde uno tiene como palpa lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy claro porque tenemos que desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades. Desde esa perspectiva, entonces, también vemos cómo va evolucionando las necesidades de las empresas y a partir de un estudio que hace McKinsey el año 2022, muestra cómo algunas habilidades que eran más tecnológicas, más de herramientas, pasan a ser más habilidades que van asociadas a las actitudes, habilidades más asociadas a las competencias, comillas, blandas, ¿no? Entonces aparece el liderazgo, aparece el pensamiento crítico, aparece la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, ¿no? Como habilidades interpersonales y empatía, como crecen en la necesidad de recapacitación de las organizaciones desde el punto de vista de dónde tenemos que poner los énfasis. Esto está mirado desde una perspectiva mucho más global y desde una perspectiva de decir, okay, aquí hay cosas que están cambiando. Por otra parte, vemos entonces que se van juntando estas habilidades para la era digital en lo que es relacional, es decir, mi actitud frente a la incertidumbre, frente a los procesos de cambio, cómo me adapto, y ahí entonces tengo que trabajar desde la gestión emocional, desde el autoconocimiento, ¿no? Y por otro lado, ciertas competencias técnicas, ciertas habilidades para aprender a manejar estas nuevas tecnologías. Entonces estoy juntando ambas cosas que no se pueden trabajar de forma separada, porque precisamente lo que nos permite tener una visión integral y mucho más sistémica es teniendo estas herramientas que van juntas y que de alguna manera nos permiten visualizar con mucha fuerza de qué manera podemos trabajar más profundamente ciertos programas de capacitación. Y aquí entonces juntar las cosas es tener esa visión más integral, más holística, un poquito más sistémica, ¿no? Por otro lado, el 2023 se nos vienen las inteligencias artificiales generativas. Hemos hablado, o sea, se ha hablado muchísimo de esto, se siguen haciendo seminarios, viene el Congreso de Capacitación en agosto que va a profundizar en estos temas. Entonces, creo que no vale la pena detenerse mucho en esto, solamente marcar algunos aspectos. Uno, el porcentaje de trabajos que van a verse afectados por la inteligencia artificial. Ojo, que no estoy diciendo que se eliminen, ¿eh? Ni tampoco estoy diciendo que se terminen. Lo que estoy diciendo es que se ven afectados. O sea, en el fondo pueden producirse mejoras en la forma en cómo desempeñamos ese trabajo, dada la inteligencia artificial. Y por otro lado, los tiempos que pueden disminuirse en las tareas que nosotros realizamos, dado que nos apoyamos hoy día a lo mejor en algoritmos de inteligencia artificial generativa para realizar nuestro trabajo. De esa manera, entonces, nos queda tiempo para un mayor productividad para otras cosas, para hacer otro tipo de actividades o definitivamente para tener un mayor nivel de calidad de vida o mejor calidad de vida.
Entonces, desde esa perspectiva, ya en febrero del 2024, el World Economic Forum nos muestra un estudio donde dice que al menos el 40% de los trabajos en el mundo se van a ver afectados por la inteligencia artificial. E insisto, no digo que se reduzcan ni se eliminen, solamente que se ven impactados. Y esto aumenta en las economías avanzadas a un 60%. Entonces, no es un tema menor, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva es como pensar lo que fue en Internet, cuando se creó el Internet, o tal vez mucho antes, cuando las computadoras se hicieron parte de la forma en cómo nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo también, ¿no? Cambiamos claramente la forma en cómo nos desarrollamos. Y esto implica entonces que el Estado, el gobierno o los distintos gobiernos, los países, las empresas, tienen que poner foco en la modernización de estos marcos regulatorios, por obviedad, digamos. Al mismo tiempo, hay que apoyar la reasignación de la fuerza laboral y no olvidemos que en Chile el Estado, a través de la franquicia CENSE, eh, coloca recursos en las empresas para que puedan reasignar y hacer esfuerzos de capacitación precisamente para que se pueda reasignar esa fuerza laboral con nuevas competencias y priorizar entonces el desarrollo de estas habilidades digitales y personales que permiten eh, tener mayores competencias. Y hay un tema que me parece que es crucial y que hay que tomarlo con mucha seriedad. ¿Qué pasa con la fuerza laboral más 50? Aquellos que no son nativos digitales, aquellos que vienen de una forma de hacer las cosas muy distintas a las como se están haciendo hoy día, probablemente más tradicionales, lo que no significa que sea bueno o malo, sino que es distinto, ¿no? Cómo de alguna manera también desde las empresas nos hacemos cargo del upskilling o el reskilling de este tipo de fuerza laboral, de las características de una persona que tiene muchos años de experiencia, que todavía tiene mucho que aportar, todavía es joven para aportar muchas cosas, pero los recambios generacionales se van produciendo. Y fíjense ustedes que aquí hay un tema no menor, ¿no? Los más 50 se demoran más de 7 meses en encontrar trabajo, ¿no? Precisamente porque necesitan ir incorporando estas competencias y estas habilidades, tanto digitales como relacionales. Entonces es un tema que también lo tenemos que mirar desde lo social, ¿no? Finalmente, para terminar todo el contexto y apuntar un poco más hacia lo que tenemos hoy día, es que hay habilidades que se han detectado como aquellas que son más útiles para los trabajos del futuro, yo diría que incluso los del presente, ¿no? Y 4 de ellas están relacionadas con habilidades que no son tan reproducibles desde el punto de vista de la automatización, ¿no? El pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el liderazgo, la publicidad, el aprendizaje continuo, son habilidades que no son tan reproducibles desde la automatización. Sí es importante destacar que la inteligencia artificial y la Big Data para este grupo de empresas encuestadas por el World Economic Forum representarían un 9% los programas de capacitación que tienen que hacer en esas áreas. Tanto importante como vemos cómo estas áreas están creciendo en forma vertiginosa. ¿Cuáles son los grandes desafíos y los grandes paradigmas? Y aquí es donde me quiero detener un minutito, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos del área de gestión de personas? Si bien es cierto, todos estos cambios son cambios importantes dentro de los contextos, ¿no? Al menos uno puede distinguir 4 grandes tendencias. Uno, los cambios culturales, que particularmente en Chile creo que vale la pena destacar. Tenemos hoy día 3 leyes que se están haciendo, implementando en las empresas desde el punto de vista de la forma en cómo tenemos que relacionarnos, de la forma en cómo tenemos que trabajar, ¿no? La ley Karen, la ley de 40 horas y la ley de conciliación vía laboral familiar, que son fuertes, son importantes, son relevantes, y eso va a significar cambios culturales. A todos los expertos les he escuchado eso. A todos los expertos les he escuchado esto va a significar un cambio en la forma en cómo trabajamos, en la forma en cómo desempeñamos nuestro trabajo. Los cambios tecnológicos, ya obviamente analizados y conocidos por todos, la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, aspectos sociales y gobernabilidad, y finalmente los cambios sociales, ¿no? Los comportamientos, las inmigraciones, la ética y todo lo que está relacionado. Veamos un poquito más en detalle de cada uno de estos. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de la gestión de personas? Que hay que definir qué tipo de empresa queremos tener, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenemos de la cultura organizacional que tenemos que instalar dado a estos desafíos que las leyes nos imponen, pero al mismo tiempo todo este contexto que hemos declarado es el que de alguna manera se nos plantea, ¿no? Hay nuevas conductas que instalar, hay nuevas prácticas que instalar. Y de esa perspectiva, el upskilling y el reskilling son herramientas muy útiles que nos permiten avanzar en esta línea. Por otro lado, los cambios tecnológicos, nuevas habilidades digitales, ya lo dijimos, nuevas habilidades analíticas, no tratamos nada con tener mucha información si no sabemos procesarla adecuadamente desde el punto de vista del análisis. Desde el punto de vista de la sostenibilidad,
el conocimiento técnico. Hoy día no pasa desapercibido el tema medioambiental, ¿no? Y aquí también hay un cambio cultural, ¿no? Si nosotros analizamos, por ejemplo, no sé cuántas personas de esta audiencia hoy día sistemáticamente separan la basura de la que es reciclable de la que no. Y este es un esfuerzo que implica hacer un cambio cultural dentro de la familia muchas veces, con los niños, con los hijos. ¿Cuál es el esfuerzo realmente que nosotros estamos haciendo ahí? Ese cambio implica hacer estas exigencias, ¿no? Y hay que saber desde el punto de vista de qué es lo que nos sirve y qué es lo que no se puede mezclar. Conocimiento técnico, pensamiento mucho más global, mucho más sistémico. Y finalmente, los cambios sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inmigración en los países, la diversidad y la inclusión, las exigencias éticas que hoy día la sociedad impone, la salud y el bienestar de los trabajadores, de la familia, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos elementos, de alguna manera, están muy directamente relacionados con la gestión de personas. Y el centro, el actor principal de esto es precisamente la persona, donde la tenemos que poner al centro. De ahí entonces que el upskilling y el reskilling nos van a ayudar, van a ser un medio para lograr muchas de las cosas que están planteadas aquí, porque necesitamos hacer estos cambios de conducta, estos cambios, estas prácticas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esto funcione? Algunas recomendaciones. Quiero ir rápido porque me interesa mucho la conversación con usted. Primero, es que tenemos que tener claro lo que dijo Rodrigo al principio, que me parece una máxima brutal, ¿no? Cómo generamos programas de formación alineados con los objetivos de la estratégicos de la organización. Y aquí hay que poner una mirada sistémica, coherente, integral, en qué vamos a capacitar y cómo vamos a realizar la capacitación. Ustedes me podrán decir, es que para eso está la DNC. ¿No? Sí, puede ser que sirva la DNC, pero no es suficiente. La verdad es que ojalá pudiéramos sentarnos a hacer la DNC con el gerente general y él pudiera decir, mira, 2 años más nosotros tenemos que estar acá. Y esta es la persona o el tipo de persona que yo necesito en esta organización, que tenga estas competencias. Y miramos esto con un programa de mediano largo plazo, ¿no? De una perspectiva mucho más integral, de una perspectiva mucho más sistémica. No solamente levantar necesidades desde las áreas, que está muy bien, cada área tiene sus propias necesidades, pero tenemos que tener en algún minuto esa conclusión necesaria de decir, oye, esta es la organización que queremos para los próximos 2, 3 años. Aquí vamos a estar compitiendo, estos son los nuevos mercados donde vamos a avanzar o los nuevos productos que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, la primera recomendación es tener una visión muy sistémica. Y esto implica también hacerse cargo desde el punto de vista de las diferencias etarias, de género, de lo que significa en términos de atracción y retención de talento, de la especialización que existe dentro de la compañía, etcétera, ¿no? Desde esa perspectiva, vamos un paso atrás entonces, digamos, partamos por el propósito. ¿Cuál es el propósito? Aquí yo lancé uno general, ¿no? Que es aumentar el propósito de las áreas de capacitación, aumentar las capacidades de las personas para incrementar su potencial de desarrollo y alcanzar los objetivos estratégicos. Y cada organización deberá definir el propio propósito asociado a su propio objetivo estratégico, ¿no? Pero empezar por el por qué es el que nos clarifica el camino, ¿no? Y aquí Simon Sinek nos regala este modelo del círculo de oro, ahí lo pueden investigar un poquito más en alguna charla TED, donde podrán distinguir claramente el por qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido que tiene que hacer de cada acción que nosotros hacemos desde el punto de vista de la capacitación. Esto, bien hecho, debería terminar al final de año sin excedentes para nadie. No deberían quedar excedentes de capacitación, porque en la medida en que lo tenemos claro hacia dónde tenemos que apuntar, vamos a tener la utilización del full por ciento de nuestros recursos. Entonces, el propósito nos mueve hacia una organización, una capacitación muy alineada con esos objetivos. El cómo y el qué son aspectos que ya probablemente cada organización tiene que trabajar en función de un enfoque más personalizado, de una experiencia de aprendizaje, que permita una movilidad interna o externa, y dejo subrayado eso porque lo quiero retomar en uno de los casos que voy a mostrar. Pero es importante que en el fondo tengamos claro que el cómo es parte de ese análisis más detallado que la organización tiene que hacer de cada una de sus áreas y de su gente, ¿no? Y por otro lado, con el qué van a ser estos programas de formación que integrarán diversas competencias técnicas, habilidades relacionales y colaboración internacional. No basta solamente con decir, ya, vamos a hacer un curso de agilidad para que la gente aprenda de la metodología ágil o el marco ágil y sepa de Scrum, de Kanban y todo ese tipo de cosas. Hay que incorporarle un elemento que tiene que ver con comunicación efectiva.
o hay que incorporarle un elemento que tiene que ver con liderazgo. Eso es una mirada integral, porque yo no saco nada con sacarle herramientas a las personas si no saben usarse las herramientas para que puedan trabajar mejor. No van a mejorar su performance necesariamente con pura metodología. La metodología es una herramienta importante, pero se requiere esta visión un poquito más global, más integral, donde finalmente utilizo la herramienta en conjunto con otros, ¿no? Y hago el equipo de trabajo que necesito. Las dos, entonces, finales, upskilling y reskilling. El propósito puede que no cambie, ¿no? Yo puedo cambiar la forma en cómo me aproximo en el upskilling hacia los laboradores que están haciendo mejores trabajos quieren eficientar lo que ya hacen, o distintas formas de cómo lo hago desde el reskilling, pero el propósito debería ser uno, ¿no? En cómo nosotros vamos fortaleciendo las competencias y las capacidades que la organización necesita para cumplir sus objetivos estratégicos en 1, 2, 3 o 4 años más. Es una mirada de largo plazo, es una mirada mucho más sistémica e integral. ¿Cómo se puede hacer esto? Aquí no hay receta. Uno puede tener un paso a paso, ¿no? Y esto voy a ir muy rápido porque esto ya lo pueden ver después en la presentación con más calma, pero en el fondo es cómo me alineo con la estrategia organizacional, cuáles son los objetivos que tengo que tener, cómo lo integro esto a la cultura corporativa. Hoy día tenemos que generar nuevas prácticas respecto a la prevención, en el caso de la ley Carin, que implica una exigencia no menor en un país latinoamericano y en Chile en particular. La prevención no es una palabra que tengamos muy a flor de piel, permanentemente en nuestro vocabulario. No tenemos conductas que no son muy preventivas muchas veces y que tienen que ver con la cultura, ¿no? En el camino se arregla la carga, creo que se escucha con bastante habitualidad en nuestro país. Entonces, creo que es importante tener claridad cuáles son los cambios que se vienen desde el punto de vista de la cultura. ¿Cómo hacemos esto? Desde la evaluación de las necesidades y la planificación, el mapeo, el levantamiento, el análisis de brecha, ¿no? A partir de eso, entonces, diseñar programas de formación integrales, más personalizados. La tecnología nos ayuda, la inteligencia artificial es un tremendo aporte para poder armar buenos programas y utilizarla para efectos de entrenamiento, ¿no? Vamos implementando pilotos, vamos probando, vamos viendo cuáles son aquellas cosas que nos resultan de mejor o que son más efectivas. En la organización tenemos tan distintos niveles de acceso a la tecnología. Tenemos, por un lado, los equipos ejecutivos que tienen acceso a tecnología a través de distintos tipos de dispositivos, pero por otro lado, el personal de planta, el personal que está en la bodega, el personal que va en un camión manejando y va llevando las mercaderías de un lugar a otro. Son distintos los elementos. Tenemos que necesariamente implementar pilotos que nos puedan ayudar a llegar a todos de tal forma de que todos tengan acceso a este upskilling y reskilling y medir continuamente. Esto hay que darle cierta sostenibilidad en el tiempo, hay que buscar la manera de obtener recursos. En Chile tenemos un aporte súper relevante con la ley, con el CENSE y con la franquicia tributaria. Hay que conocer bien cómo funciona, cómo opera para sacarle el mayor partido a eso y la capacitación sale huevo, ¿no? Entonces tengamos claridad de que ahí hay un aporte importante del Estado que nos están entregando para precisamente fortalecer las competencias que nuestra organización requiere para competir mejor, ¿no? Y a partir de esto ir generando el círculo virtuoso, ¿no? Tiene que haber un compromiso y una participación de la alta dirección. Esto es clave. Por eso digo que hay que ojalá partir la DNC con el gerente general y preguntarle a él cuál es el equipo que tú necesitas, en qué competencias tiene que estar capacitado. Es desde ahí donde viene todo, porque están alineados los objetivos estratégicos, son parte importante. Así como incorporo tecnología, automatizo procesos y hago un sinfín de cosas, las personas al centro que nos va a promover y provocar que esto finalmente se genere. Comunicar y promocionar campañas de exponer al servicio la comunicación desde el punto de vista de por qué vamos a hacer los programas de educación, los programas de capacitación o las horas que le dedicamos no son una pérdida de tiempo, no es que ya me van a llevar 2 horas a un taller que lata. Tenemos que convocar, tenemos que invitar, tenemos que hacerle marketing interno a esto para que la gente entienda que no es una lata, sino que al contrario va a desarrollar competencias y capacidades que le van a servir a él para este trabajo o para un futuro trabajo en el lugar que esté. Y por tanto, de esa perspectiva, incentivar y reconocer a aquellos que les va bien, a aquellos que están empujando permanentemente eso, ¿no? Y aquí, bueno, trabajar solo yo creo que nunca ha sido bueno. Desde la innovación siempre miramos esto como cómo compartimos esto y cómo de alguna manera incorporamos gente que sepa de esto, por tanto colaborar, generar alianzas, buscar partners que nos ayuden, genera este espacio de aprendizaje también desde afuera, ¿no? Desde ver qué están haciendo otros. En esa lógica, entonces, ¿cuáles serían como los grandes beneficios que el upskilling y el reskilling
podría tener el impacto en la estrategia de negocio. Primero es que en el caso del upskilling mejora la productividad. En el segundo, aumenta la innovación, retiene el talento, la gente que se capacita dentro de la organización agradece eso, ¿no? Y genera habilidades y competencias para el campo. Lo segundo, en el caso del reskilling, es que aumenta la flexibilidad laboral porque puedo dar la oportunidad a algunos trabajadores moverlos a otros lugares, reducir los despidos, que es un componente súper relevante desde el punto de vista del reskilling y de la mirada social que tenemos que tener en nuestra política de sostenibilidad, la caridad empieza por casa, alineación con la estrategia, mantenimiento de la competitividad y fortalecimiento de la fuerza laboral. Ya apareció Rodrigo y esto me significa que me deben quedar poquitos minutos. ¿Cuáles son los beneficios para la empresa? Una empresa más ágil, más adaptada, con innovación continua, que retiene a su gente. Hoy día es un desafío gigantesco retener a la gente. La capacitación es un buen medio para ello, que aumenta su eficiencia operativa y, por supuesto, que se alinea con los objetivos y las metas de largo plazo. Veamos algunos casos de éxito para ir cerrando esto y generar espacio para la conversación, que yo creo que es lo más interesante de todo lo que podemos estar conversando ahora. Amazon. Amazon inició un programa que se llama Upskilling 2025 y partió el 2019. Ha invertido más de 700 millones de dólares en más de 100.000 empleados para darles capacidades para estar competitivos el año 2025 y el año 2024. Y Amazon es lo que es precisamente porque miró esto con una visión de largo plazo. Y dijo, ¿qué es lo que necesitamos nosotros tener? ¿Cuál es la fuerza laboral que tenemos que tener capacitada para el año 2025? Que ni siquiera ha llegado, pero ya están trabajando en ello. ¿No? Y lo más interesante de esto, y aquí quería retenerme en este tema, es que ellos no se preocupan si es que el trabajador se capacita ahora y se va a trabajar de otro lado. A ellos lo que les importa es que los trabajadores puedan desarrollarse, puedan lograr avanzar, ¿no? Y ser mejores profesionales. Ese es un propósito muy amplio, pero con una mirada muy social también, de compartir lo que nosotros somos capaces de entregar acá, pero bueno, si el trabajador se decide irse, bueno, que se lleve también el conocimiento que aprendió acá, ¿no? Que hará una marca, que hará un sello de Amazon en esa persona en alguna parte. Eh, PwC también tiene un programa que se llama Digital Fitting, ¿no? Que en el fondo es un programa que permite alinear distintas dimensiones desde el punto de vista digital, de cómo hacemos transformación digital no se puede hacer sin el equipo de trabajo, no es tecnología, ¿no? Trabajamos con gente y son ellos los que tienen que de alguna manera desarrollar esas nuevas competencias y adaptarse a estas nuevas formas. Un importante banco local, que no puedo dar su nombre, realizó con Upskill el año pasado un programa súper potente en términos de darle precisamente reskilling a un grupo upskilling a un grupo de trabajadores del área de API. Y fueron capacitados durante el año 22 en storytelling, en cómo contar sus relatos de sus proyectos, de cómo ir a vendérselo a la gerencia, de cómo entusiasmar a otros, y fueron capacitados también en pensamiento crítico. Y la verdad es que estaban tan agradecidos porque finalmente ellos se dieron cuenta que tenían una visión o una mirada que podía ser mucho más enriquecedora desde esa lógica para poder tener solamente competencias que no eran solamente herramientas técnicas, sino que pensábamos a un proceso mucho más relacional desde el punto de vista de la forma en cómo ellos se vinculan entre ellos. Y finalmente contarle el caso de Salesia, que es una plataforma creada hace muy poquito, que utiliza la inteligencia artificial para el entrenamiento de vendedores, ¿no? Y tanto en el entrenamiento como en el feedback en tiempo real. Esto permite tener un coach digital permanentemente que está escuchando la conversación, ya sea para simular un proceso de venta o ya sea porque se está escuchando la grabación directamente cuando está conversando la persona, que el cliente está planteando objeciones o está planteando dudas, cómo está contestando ese ejecutivo. Y posteriormente entonces él va recibiendo un feedback que le permite ir mejorando el discurso, mejorando su pitch a la hora de ir salir a vender. Este es también un componente súper relevante desde el punto de vista de cómo usamos la inteligencia artificial para hacer upskilling en colaboradores del mundo del área del comercio. Eso es fundamentalmente, y quiero cerrar con esta frase también, porque nunca es tarde, siempre hay una buena oportunidad para hacer las cosas bien, y me encanta esta frase porque en el fondo tenemos que motivarnos a decir, bueno, ¿cómo a partir de ahora, de todos estos grandes desafíos a los cuales nos vemos enfrentados como área de personas del mundo de la capacitación, producimos ese cambio que tenemos que producir para cambiar el mundo? Don Rodrigo.
Activaste un montón de temas tremendamente valiosos, Andrés. Yo creo que profundizar ahora sobre esta conversación tan necesaria es vital. Tú y yo lo hemos conversado mucho acerca de la importancia, lo decíamos al comienzo, vincular la estrategia de capacitación con la estrategia de negocio. Eso no es arbitrario, no es antojadizo. La capacitación no puede ser un objetivo en sí mismo, debe apalancar la estrategia de negocio con una visión de largo plazo. Y pensamos en ese largo plazo precisamente por los objetivos, tal como señalaste en tu presentación, que la organización desea alcanzar, siempre con foco en productividad, en eficiencia, en mejorar el desempeño organizacional y de paso, por supuesto, contribuir también al bienestar de las personas, al desarrollo profesional y la fidelización de los equipos que muchas veces perdemos de vista. ¿Ah? Creemos que aquí lo importante es que también las personas ganen porque, como dijiste, no es solo un elemento que les permite fidelizar a los equipos, sino también de proyectar a la organización en el largo plazo. Profundicemos ahora entonces en este tema que me parece inmensamente valioso. ¿De qué manera crees tú que las organizaciones responden a los cambios culturales, tal como lo mencionaste en tu presentación, los cambios tecnológicos, la sostenibilidad y los cambios sociales, digo, a través de estos programas de formación y aprendizaje? Pero, insisto con el concepto, vinculando esa estrategia de formación y aprendizaje con la estrategia de negocio. En la práctica, desde tu perspectiva y desde Upskill, ¿cómo lo hacen las organizaciones? Ya. Desde esa, lo que nosotros hemos podido visualizar es que, en primer lugar, hay una visión un poquito más de largo plazo, no de lo que tiene que ocurrir el próximo mes, sino que, a ver, ¿en qué estamos para el próximo año y qué es lo que necesitamos, ¿no? Eso es como una visión un poquito más sistémica, más integral. Eh, Otro elemento importante que yo creo que hay que considerar es que cuando nosotros estamos hablando de estrategia, cuando estamos hablando no, de planes, de objetivos estratégicos, no solamente estamos hablando de lo que la compañía tiene como competencias únicas que la hacen diferente a sus competidores y entrega valor a sus clientes. Estamos hablando también de una forma de hacer las cosas, de una cultura interna, de una forma de relacionarse, de aquellas prácticas, creencias, formas de comunicarnos, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, la capacitación viene a ser el elemento crucial, el que amalgama estos elementos, ¿no? La cultura organizacional, lo que nosotros queremos proyectar como organización y lo que nosotros somos y queremos lograr en el futuro como organización. Es ese el componente que para mí me resulta clave, el poder usar la capacitación como ese necesario proceso de cambio permanente al cual hoy día estamos insertos. El año pasado capacitaban a lo mejor más en innovación, este año a lo mejor tiene que ser en agilidad y el próximo será en inteligencia artificial, pero eso no es antojadizo. Eso tiene una lógica. Si yo voy a hacer un curso de Excel, el curso de Excel no es para que yo aprenda a guardar los datos, es para que esos datos queden digitalizados y sean adquiridos, agarrados por un algoritmo de inteligencia artificial que permita generar información para que la transformación digital dentro de la organización se produzca. Entonces, el curso de Excel tiene mucha importancia en la medida en que lo proyecto hacia un proceso de transformación digital, no en sí mismo como una herramienta para guardar datos o sacar una hoja de cálculo. No sé si respondo tu pregunta, pero en el fondo es una visión mucho Absolutamente. más compleja, ¿no? Y eso entonces se vincula nuevamente con el concepto que hay detrás de la DNC, la detección de necesidades de capacitación. De nuevo, no puede ser un objetivo en sí mismo realizar todos los años una detección de necesidades de capacitación si es que esto no viene vinculado nuevamente con esa estrategia de negocio del objetivo que quiero alcanzar. ¿Para qué voy a hacer un Mm. curso? Siempre hago el ejemplo de chino mandarín si resulta que la empresa no vende en China. Como que, no, no, si es que porque la gente lo está pidiendo. Bueno, pero ¿de qué manera se vincula con los objetivos que quiere alcanzar la organización? Y llega Mm. una pregunta relacionada con esto. ¿Sirve realmente entonces una DNC? ¿Cómo lo hacemos para poder generar esa amalgama que dices tú y poder Mm. alinear a las jefaturas que son los que están pidiendo todos los años el curso de Excel? Bueno, que sirve en la medida en que nosotros juntamos esto y lo miramos como un modelo sistémico. Sirve en la medida en que usamos esa DNC como un insumo, más la otra, y decimos ya, ok, ¿cuál es el plan de capacitación que esta organización requiere? ¿Por qué vamos a hacer un curso de Excel para los operarios de planta? Porque necesitamos que pasen del cuaderno a un dato digital, porque el dato digital nos permite obtener esa información
que la procesaremos posteriormente para poder tomar decisiones. Entonces, la DNC es una herramienta súper relevante, pero partamos desde la cabeza, desde el gerente general, ¿no? A eso voy yo. En el fondo es que no es que vamos construyendo DNC y nos convertimos, perdón por lo que voy a decir, a lo mejor va a ser un poco fuerte, en tomadores de video. Ya, un Claro. Excel, una agilidad, y 2 litros de leche y un kilo de pan. No, si no se trata de eso, se trata de que en el fondo finalmente todo la mirada que nosotros hacemos desde nuestros programas de capacitación permite a la organización adquirir nuevas competencias o mejores competencias para lograr objetivos estratégicos. Y aquí lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo, Por voy a favor. decirlo. Ojo con esas compras de repente masivas de 50, 60 videos y puestos tipo Netflix para que la gente se capacite. No necesariamente le estás entregando más capacitación. A lo mejor le estás entregando mucha cantidad, ¿no? Pero no necesariamente, no digo que sean malos, ¿eh? Digo que en el fondo probablemente estás desperdiciando algunos recursos desde el punto de vista de que no estás siendo tan efectivo. Porque la gente, tú usas Netflix, ¿no? Yo me subo, me meto a Netflix, de las 250.000 películas que hay, con suerte veo una o dos, ¿no? Entonces, un trabajador, un colaborador que tiene 60 cursos, ¿por dónde parte? ¿No? ¿Cuál es la mejor opción que tiene? Entonces hay que tener cuidado con eso. Son buenos apoyos, pero no son lo único, ¿no? Por eso la mirada tiene que ser más extensa. Porque cuando hay tanta disponibilidad, al final nos mareamos y no escogemos nada. Probablemente se diluye el efecto. Ahora, relacionándolo con lo que acabas de mencionar y ya llevándolo a cosas más concretas, ¿qué recomendarías tú para iniciar un programa de formación en empresas que probablemente están acostumbradas a repetir de manera un poco automática, sin modo de piloto automático, esta DNC y Mm. empezar a desarrollar programas de capacitación que sean más robustos o que estén vinculados, insistimos, con esa estrategia de negocio? ¿Por dónde comenzar? Por las conclusiones del último plan estratégico que hicieron, ¿no? Seguramente se han juntado en algún minuto en los últimos 2 años a definir nuevos planes estratégicos. Después de la pandemia, muchas compañías se volvieron a repensar, ¿no? Y por lo tanto dijeron, ya, ok, estas son las grandes líneas. Ir a buscar ese plan estratégico, mirar, oye, estamos en el 2024, tenemos un objetivo 2026, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está la respuesta. ¿No? Ahí están los desafíos desde el punto de vista de decir, oye, este plan estratégico va a ser el que va a guiar mi proceso de capacitación, porque sobre esto yo construyo. Ya después hago las bajadas directas con las compañías, con las distintas gerencias, ¿no? Pero en definitiva, es el plan estratégico el que define, recuerda, el propósito. ¿Cuál es el propósito del área de capacitación? Competencias para cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, vamos a esta última reunión de planificación estratégica, vamos, saquemos las conclusiones de las últimas 3, 4, 5 láminas y veamos ahí, a partir de ahí, construir nuestro plan que va a ser el que va a fortalecer las competencias de los colaboradores en los distintos niveles. Y cuando uno evalúa esa información, puedes identificar en básicamente dos categorías cuáles son esas capacitaciones que hay que desarrollar. Siempre decimos lo técnico, las hard skills, estas competencias más duras, Soft skill, podríamos hablar, no, y hard esas skill, soft skills que exacto. nos cuestan más, que de repente son más blandas. Entonces puede ser incluso un desafío mayor para las organizaciones que están partiendo. Pero mencionaste algo en tu presentación que María Jesús consulta a través de nuestro foro. ¿Cómo podemos formar a nuestros colaboradores específicamente en actitudes? Actitudes como la adaptabilidad, la capacidad para navegar con la incertidumbre. ¿De qué manera las organizaciones pueden hacerse cargo de esa capacitación? Bueno, ahí hay un tema súper relevante y eso tiene que ver con una de las láminas que yo mostré, ¿no? En el fondo hay una necesidad. En la universidad, en el colegio, en el preescolar, no nos enseñan mucho de esto de las capacidades relacionales y de adaptación, nos enseñan muchas herramientas muy técnicas, pero desde el punto de vista relacional quedó un poquito postergado eso, ¿no? El fortalecimiento de este tipo de capacidades es proponer programas de formación de experiencia, ¿no? Estoy hablando de trabajo en equipo, estoy hablando de comunicación efectiva, estoy hablando de storytelling, estoy hablando de liderazgo, ¿no? Partir de programas de liderazgo, por lo general los programas de liderazgo, ¿a dónde terminan? En la parte más de arriba de la organización. Y está muy bien, pero hay que Claro. partir por abajo también. No, hay que saber, hay que ayudarle a los colaboradores a autogobernarse, a hacer autoconocimiento, a hacer liderazgo personal. Yo, aunque no tenga un equipo a cargo,
igual puedo ejercer el liderazgo con mis pares o con mi jefe, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tengo que entregar herramientas que le permitan a esa persona, no porque no tenga un equipo de trabajo, no tener un componente de liderazgo. Y desde esa perspectiva, las empresas pueden hacer muchísimo porque hoy día existen muchos mecanismos, muchos cursos, muchas formas de hacerlo, digamos. Por eso digo que las plataformas no ayudan tanto en ese sentido, porque hay que vivir la experiencia. Cuando yo me enfrento a una experiencia ahí, en un escenario de trabajo, en una sala, con un grupo de personas con que mejor ni siquiera me vinculo mucho en el día a día, pero tengo que resolver un problema que puede ser muy simple, ¿no? Como construir una torre de fideo, aunque sea un juego, ya por defecto me está generando un proceso de adaptabilidad, a algo que no me estoy acostumbrado a enfrentarme. Eso no me lo va a resolver un video. ¿Te fijas? O sea, en el video voy a aprender un concepto, pero no voy a poder entender en la práctica, en mi experiencia, qué me pasó, qué sentí, cuáles fueron las emociones, dónde me produjo más angustia o no, y con quién me apoyé. ¿Te das cuenta? Bueno, las metodologías de aprendizaje hoy día, la verdad que son súper diversas. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, estábamos acostumbrados a concurrir a un lugar presencialmente, a recibir una capacitación en donde jugábamos más bien un rol pasivo, porque Así como es. éramos los estudiantes, entonces teníamos al experto que exponía sobre el tema y tomábamos apunte. Y está comprobado que no es ese la principal forma para adquirir conocimiento nuevo. Es desde la experiencia cómo nosotros podemos consolidar ese aprendizaje. Y por cierto que la tecnología ha venido a romper con este paradigma y a mostrarnos nuevas metodologías de enseñanza y que las organizaciones están utilizando profusamente. En tu experiencia también, Andrés, ¿cómo ha sido eso de implementar con tecnología nuevas formas para poder enseñarle a los colaboradores? Ay, aquí hay un componente bien importante, ¿no? De alguna manera, en el último tiempo, después de la pandemia, nos empezamos a acostumbrar a esta forma de capacitar, ¿no? Eso cambió radicalmente ya salir de la sala de clases a un proceso virtual, lo que implica un tremendo desafío para quienes están escuchando como para quienes están dictando, ¿no? Y ahí, de alguna manera, las plataformas creo que han ido perfeccionándose para utilizar o poner a disposición tanto de relatores como de oyentes distintos recursos. Yo creo que el uso adecuado de estas plataformas, armar grupos de trabajo, usar pizarra y todos los elementos que la plataforma propiamente nos ofrece, ya te ayuda en un ambiente virtual que es mucho más pasivo, que es más complejo, donde hay demasiadas distracciones desde el punto de vista de que está el WhatsApp, el teléfono, qué sé yo, muchas cosas, para poder mantener a la gente conectada, ¿no? Porque en el fondo no olvidemos que la experiencia presencial o la vinculación más importante desde el punto de vista del aprendizaje es que yo aprendo con otros, desde esa perspectiva. Y por otro lado, si uno observa también desde el desarrollo de ciertas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, también podemos observar que se pueden suplir ciertas experiencias a partir del entrenamiento que la inteligencia artificial nos puede proveer, ¿no? En el HRD Day nosotros instalamos una caseta donde pusimos a Salesia para que la gente hiciera su pitch, ¿no? Y hiciera un pitch como de comercial, de venta, qué sé yo, y recibía feedback inmediatamente, le llegaba el correo y se daba cuenta de las cosas que decía, las cosas que repetía 7 veces para poder reforzar una idea. Entonces, esa experiencia también es muy importante, en el fondo, que tú puedas tener esa interacción con en este caso, con un algoritmo de inteligencia artificial, también es una herramienta muy poderosa a la hora de intercambiar y de generar aprendizaje. Con todo, resulta evidente que tenemos que encontrar un equilibrio para poder generar programas de capacitación que incluya tanto competencias técnicas como habilidades, capacidades de relacionamiento, y esto muy conectado con las distintas herramientas que existen o están a disposición para poder generar ese aprendizaje. Tanto actividades que pueden ser las clásicas, que probablemente hay personas que se van a adaptar mejor, ir incorporando tecnología. Pero sale esta conversación también en el chat, que está muy activo, Andrés. Me gusta ver cómo la gente participa, cómo nuestra audiencia que nos sigue semana a semana comparte sus opiniones. Muchos opinan que la inteligencia artificial y la tecnología viene a reemplazar puestos de trabajo. Y hay estudios del World Economic Forum, a propósito tú lo mencionaste, que efectivamente reconocen que en ciertas áreas la tecnología reemplaza ciertos puestos de trabajo, pero también es cierto que
las personas que dominan la tecnología y la inteligencia artificial reemplazan a aquellos que no lo dominan. Entonces, aquí es clave que las personas se vayan sumando a este proceso de cambio y vayan aprendiendo cómo dominar estas nuevas herramientas tecnológicas, y esto se conecta con el famoso upskilling y reskilling que tú nos describiste tan detalladamente. Bueno, es que no se puede separar, Rodrigo. O sea, evidentemente, cuando uno pro- propone un plan de capacitación, el plan tiene que tener esa integración, tecnología, eh, soft skills, hard skills. No puede ser elementos que vayan por camino aparte, ¿no? Eh, para los colaboradores que tienen hoy día todavía ciertas prácticas más tradicionales en la forma en cómo trabajan, tenemos que ayudarles, tenemos que entregarles herramientas ya sea tecnológicas o no tecnológicas, para que esas prácticas vayan cambiando. Y ahí está donde es el desafío del cambio cultural, ¿no? Porque en el fondo es que hoy día necesito hacer prevención. ¿Cómo hago precisamente para que la persona entienda que la prevención le ayuda a correr menos riesgo en su lugar de trabajo o en donde lo que esté haciendo, ¿no? Y en ese sentido un cambio súper fuerte. Y te voy a poner un ejemplo muy cortito. Yo vivo fuera de Santiago, vivo en Concón, y viajo toda la semana en bus. Eh, y a la llegada de Concón, en la rotonda, hay una bajada bien pronunciada, eh, Sí. donde uno llega a través de la autopista, y la gente empieza a pararse un kilómetro antes, se desabrocha el cinturón, se empieza a sacar las cosas y el bus va en movimiento. Y ahí como que no hay ninguna conciencia de que podría haber un accidente. Si esa gente le pilla un accidente en un segundo piso del bus, probablemente va a terminar sentado en la playa. ¿No? A eso voy con esto de las prácticas, de cómo cambiamos la cultura. En el fondo, finalmente tenemos que hacerle ver a las personas que no solamente hay un riesgo, sino que además está poniendo en riesgo la vida de otros, o está poniendo en riesgo ciertas situaciones que van más allá de su metro cuadrado. Entonces, desde esa lógica, yo me atrevería a decir, Rodrigo, que tenemos que tener esa mirada mucho más global, más integral, de unir estas cosas, porque el upskilling y reskilling son elementos, no son los únicos, pero sí nos ayudan muchísimo a mirar desde una mirada mucho más integral. Mira, Susana Monzo lo plantea en el foro pregunta y respuesta. De qué manera capacitamos a personas que cumplen, por ejemplo, roles operativos que pueden estar lejos o Mm. desconectados, desvinculados de la tecnología, de la inteligencia artificial. Y ahí es clave entonces iniciar primero una sensibilización, un proceso de cambio cultural para que vayan adoptando estas nuevas prácticas, estas nuevas formas. Hay buenas experiencias conversando con otras organizaciones sobre estas microcápsulas que son pequeñas inducciones o entrenamientos Mm. de pocos minutos en donde hacen referencia a un solo tema. Eso va ayudando a los equipos a sensibilizar y a ir construyendo ese proceso de cambio cultural para ir adoptando prácticas como las que mencionaste de seguridad que pueden estar un poco más alejadas. Bueno, nos Hay sigue un tema preguntando. ahí, sí, es que me Sí, gustaría dale, dale. hacer un puntito ahí, Rodrigo. En Upskill desarrollamos o tenemos una alianza estratégica con una startup peruana que se llama Musa, ¿no? Y ellos están llegando a Chile a través nuestro y a través de su propia forma. Y ellos lo que han hecho es desarrollar una plataforma de entrenamiento vía WhatsApp. Entonces son microcápsulas o microaprendizajes en donde la persona chatea, ¿no? De un tema en particular, lo que permite entonces llegar a muchos colaboradores, incluso aquellos que no tienen posibilidad de conectarse porque no tienen computador, no tienen correo electrónico o sencillamente su trabajo les impide hacerlo. Una persona que es un chofer de bus o de un camión, es muy difícil poder sentarlo en una sala a capacitarlo muchas veces, ¿no? Entonces, ahí hay una forma también muy interesante de cómo aproximarse a distintas poblaciones dentro de la misma organización que están más alejados de acceso a tecnología o a través del WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp, entonces finalmente Claro. puedes llegar a ellos de una manera muy, muy, muy fácil, y en un lenguaje también muy coloquial. Bueno, finalmente la tecnología también nos ayuda, contribuye a poder llegar a nuestra audiencia, a nuestro público objetivo de mejor manera. No solo como herramienta se facilita la capacitación, el entrenamiento y la formación, sino que también la llegada a ellos. Pienso de repente en organizaciones que tengan una distribución nacional o regional. Es muchísimo más fácil con esa tecnología llegar a esas personas, ¿verdad? Así es, navieras, empresas de transporte, etcétera.
Ok, y hecha entonces esta capacitación, entrenamiento, formación, nuestro programa integral, ¿cómo medimos el impacto de esa formación en el desempeño individual de la persona y en los resultados de la organización? Ahí empiezan a aparecer nuestros famosos KPI, porque lo que no se mide no se gestiona. Mm. Bueno, pero también tenemos algo muy importante que usamos en las organizaciones habitualmente, que se llama evaluación de desempeño. ¿No? Entonces, ¿cómo efectivamente vinculamos ese instrumento de evaluación de desempeño con los programas de capacitación que la persona ha tenido? ¿Cuál es el récord, la historia de esa persona en las capacitaciones que ha tenido y cómo ha mejorado su desempeño en función de esas condiciones o nuevas competencias que ha adquirido? Y ahí está la clave, digamos. La capacitación en sí misma es más difícil de medir, es decir, a ver, cuánto estoy aplicando de inteligencia artificial o cuánto estoy aplicando de agilidad. Pero lo voy a ver en la medida en que voy viendo un cambio de conducta de la persona en términos de su comportamiento, y eso se debería reflejar en la evaluación de desempeño. Si no, entonces no tiene ningún sentido hacer la capacitación. Si no tengo cómo llevarlo a un mejor desempeño de parte de la persona que va a permitir que la organización alcance su objetivo estratégico, insisto en esa lógica, entonces, bueno, ahí es donde tengo que concentrar y ver, ok, esta persona ha recibido estos entrenamientos, de qué manera los ha aplicado en su trabajo y ha mejorado sus indicadores de desempeño, ya sea en la forma en cómo se relaciona, ya sea en los valores de la compañía, ya sea en sus habilidades y competencias específicas, o sea, dependiendo de cómo se haya construido esa evaluación de desempeño, ¿no? Yo creo que ahí está el tema, es cómo vinculamos cosas que hacemos habitualmente en la organización, como la evaluación de desempeño, cada 6 meses, una vez al año, con programas de capacitación que ofrecemos a los colaboradores y que se supone que tienen que tener el impacto que tienen que tener. Si no están teniendo el impacto, entonces o tenemos un programa que está mal diseñado, o la evaluación de desempeño no está respondiendo adecuadamente y habrá que ajustarla para conocer efectivamente cuáles son los elementos que hay que considerar a la hora de evaluar un trabajador si es que ha pasado por un proceso de capacitación. Te entiendo entonces que es la evaluación de desempeño nuestra principal herramienta para poder evaluar el impacto que tiene efectivamente esa capacitación. Ahora, Sí. como tú mencionaste, esa evaluación la realizamos en el mejor de los escenarios cada 6 meses, normalmente es una vez al año. En el intertanto, ¿las organizaciones van desarrollando algún tipo de indicadores para poder evaluar si es que tienen un impacto concreto sobre el cumplimiento de objetivos específicos que estén asociados o con procesos o con áreas? Porque evidentemente yo no puedo medir con un KPI en el corto plazo el desempeño organizacional. Eso lo debo hacer una vez al año, tampoco tenemos alternativa. Pero las Mm. organizaciones están avanzando en algo en el diseño de indicadores, sobre todo a propósito de que la misma tecnología nos ofrece este desafío de algo tan acelerado, donde va cambiando todo tan rápidamente. Es que depende mucho de las temáticas, porque si yo estoy capacitando en agilidad o en liderazgo, probablemente no voy a ver resultados tan inmediatos, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, se me hace más difícil poder evaluarlo o medirlo. Porque además, en el caso de la agilidad, la compañía tiene que tener una mentalidad ágil. No es que yo voy a Claro. poner un grupo de personas a estudiar, a trabajar en agilidad si la compañía sigue trabajando en la gestión de proyectos de la forma tradicional, porque no van a conversar nunca. Pero en el fondo, por lo tanto, es más difícil desde esa perspectiva. Donde yo creo que es más fácil verlo es en aquellos casos donde tenemos que incorporar prácticas que son más de cuidado, más de prevención, o que podamos medir porque tenemos que hacer un cambio radical en la forma en cómo estamos trabajando, porque incorporamos una máquina distinta o automatizamos un proceso. Probablemente ahí donde se requiere mayor velocidad en la medición. Pero al final entendamos lo siguiente, el proceso de aprendizaje es un proceso que también se genera post capacitación. En la medida en que voy incorporando esos conocimientos técnicos, esas metodologías, mira, aquí aprendí, yo me acuerdo de esto, lo vi en el curso hace 2 meses atrás y ahora voy a usar esta metodología para diseñar algo, ¿no? Entonces, es un proceso que toma su tiempo, no es automático, no es que yo termine un curso y al día siguiente soy experto, para nada. Me voy a convertir en experto en la medida en que voy entendiendo el uso de la herramienta y que han tenido sentido para mí, porque esa es la Claro. lógica detrás del proceso de capacitación. Esto tiene sentido porque yo lo puedo aplicar en mi trabajo. Entonces, de ahí nuevamente, cómo hago un programa de capacitación que haga sentido para los colaboradores y no se sientan que están
Qué lata. ¿Te Bueno, fijas? nos pasa muchas veces que somos ansiosos y queremos tener el resultado ahora ya. Probablemente los equipos comerciales son uno de esos que nos presionan permanentemente desde la gerencia comercial, que quiero ver el resultado ahora, quiero ver cómo cambia la actitud de la persona, en fin, es un desafío sin duda. Hemos instalado nuevamente una serie de temas que se conectan y vinculan con conectas pasados y con lo que viene también de aquí adelante. Así que Andrés, muchísimas gracias por esta nutritiva conversación. Se me pasó volando el tiempo. Es increíble. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Y la verdad es que ha sido inspirador hacer esta charla y espero que realmente también inspire a los equipos de personas y en todo lo que es de temas de capacitación, dado que, como dice Mandela, la educación es la arma más poderosa para cambiar el mundo. Sin duda que sí, la verdad que ha sido una mañana muy valiosa nuevamente con mucho aprendizaje que ha despertado en nosotros una serie de interrogantes por las cuales debemos seguir trabajando, generando conocimiento y cambio. Los dejo invitados a nuestro próximo Conecta RH Sublaboral, Relaciones Laborales y Negociación Colectiva, que tendremos el próximo 24 de julio, donde estaré conversando con Cristian Coluakin, director y asesor de empresas y ex gerente corporativo de personas de la empresa Carosi. Así que no se lo pueden perder. Y por supuesto, prepárense para nuestro segundo Congreso de Capacitación y Formación, liderando el futuro del trabajo a través del aprendizaje, que tendremos el 7 de agosto en el Hotel Intercontinental y el 8 y 9 de agosto vía online. Sigan nuestras redes sociales, nuestra página web para estar informados sobre todos nuestros eventos. Muchas gracias por estar ahí. Un gran abrazo a todos y todas. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días.